a 100 años de la montaña mágica, un programa en conmemoración del centenario de la novela de Thomas Mann. Un cordial saludo, amables oyentes. Les saluda Santiago Piedrahita y les damos la bienvenida una vez más a este podcast a 100 años de la montaña mágica en su tercer episodio. El día de hoy se encuentran otra vez conmigo Sebastián Tobón y Daniela Cardona y vamos a conversar acerca del tercer capítulo de esta novela. Bueno, en primer lugar, un saludo. ¿Cómo están, muchachos? Hola, un saludo a ustedes dos, Santi y Sebas, y a las personas que nos están escuchando. Okay, un saludo Santi, un saludo Dani, y bueno, muy contento de estar aquí conversando sobre este tema una vez más. Bueno, nos espera un capítulo largo para que entonces los oyentes se preparen para las reflexiones del día de hoy. Me gustaría que para empezar lanzáramos algunas ideas o alguna suerte de titular, decían por allí, sobre este capítulo. ¿Cómo les fue a ustedes, muchachos, con él? Bueno, es un capítulo que le permite a uno ir reconociendo qué es el Berghof. Y en ese sentido, pues resulta muy apasionante la lectura del mismo, porque Thomas Mann te va a ir presentando los espacios, te va a ir presentando unos personajes que serán muy centrales para el desarrollo de la historia, que le van ocasionando ciertas impresiones a Hans. Y a uno como lector también. Sí. Uno esperaba encontrarse, era un lugar de enfermos, bueno, y una cosa como más triste. Sí, aquí el lector y la lectora van a poder estar en el escenario más cierto del Berghof. Sí. Si uno se pregunta como por un titular, yo creo que uno podría ponerle como las primeras tentaciones de Hans. Sí, está bien. Sí, uh-huh. Sí, yo había pensado algo así como las impresiones sobre, no sé, un alma juvenil, sensible y pequeño burguesa, por decirlo así. Bueno, entonces yo voy con mi titular. Un cuerpo que sobrepasa. Ahorita vamos a ver por qué. Okay. Listo. Entonces, bueno, dentro de este capítulo tenemos, creo que son así como 7 subtítulos. Yo de todas maneras los voy a ir nombrando para que los oyentes se vayan ubicando en la lectura. Y de cada uno vamos a ir comentando los temas tal vez más gruesos que se puedan ir explorando. El primero es ensombrecimiento pudibundo. Allí encontramos entonces a Hans después de su primera noche que ha pasado aquí en el Berghof, despertándose y nos muestran incluso pues su rutina. Por eso ahorita hablaba pues como de un burguesito pues que se acicala, se echa polvo en las mejillas, se lustra sus zapaticos, bueno, etc. Y eso tiene, digamos, como cierto contraste respecto a lo que ve afuera, que es una señora que está de luto, con una tristeza muy grande, y eso le causa cierto asombro pues a Hans ver, digamos, esa tristeza, este luto de esta señora, que por cierto pues más adelante nos daremos cuenta que solamente pronuncia una palabra o una expresión que es tous les deux, pues que es como los dos en francés. Pero entonces, ¿por qué ensombrecimiento pudibundo? De ensombrecimiento, pues digo yo, que tiene que ver, digamos, con respecto a esa señora y su luto y su tristeza y su amargor que asombran a Hans, pero ¿por qué pudor? Recuerden que Hans se percata de ciertos sonidos indecentes que le causan cierto pudor. Ya me hiciste recordar aquí también. Mientras vamos despegando, me hiciste recordar que esa primera noche que pasa Hans en el sanatorio, pues escucha al matrimonio de los rusos, un matrimonio de dos que están lanzados a los goces del cuerpo
y esto le ocasiona un impacto a Hans que es bien interesante porque contrasta ya con lo que ve desde su balcón al horizonte cuando ve a una señora muy triste bajo la sombra de la tristeza, y pareciera que algo ahí afecta a Hans, como por un lado la sexualidad fuera de los límites burgueses, de las buenas maneras de la sexualidad burguesa, y la imagen pues de una señora que está, como digo, muy atravesada por la tristeza y el luto. Incluso estaba pensando que pareciéramos estar ante un cuerpo que se acicala, el del burgués, un cuerpo ensombrecido por la tristeza, la de esta mujer que tiene 2 hijos en el sanatorio, y la de 2 cuerpos muy licenciosos, que son la de este matrimonio ruso. Claro, pero el asunto es que Hans viene, digamos, en su espíritu, no sé, en sus ideas, con una forma muy idealizada de la muerte y de la enfermedad. Recordemos que en el otro capítulo, a través de sus impresiones, con ser un huérfano temprano, esa forma idealizada de la muerte de su abuelo, que entonces logra hacerse al emblema que representaba, etcétera. Lo que a él no le cuadra es que se pueda tener sexo en un lugar en donde se supone que hay un montón de enfermos y es un lugar que debería de ser de recogimiento, etcétera. Entonces lo que empieza a mostrar aquí también Thomas Mann es ese contraste. ¿Por qué estamos en un lugar en donde los enfermos, porque en ese matrimonio hay uno de los 2 que está enfermo, no renuncian al placer? Yo creo que esa sería una primera pregunta que se puede hacer Hans. O sea, en general, yo creo que uno podría, como para señalar un punto adicional a este que, digamos, que presentas en la pregunta, o sea, me parece importante es pensar como narrativamente cómo se nos empieza a presentar la seriedad en la novela, ¿no? Yo creo que ya desde como lo decías tú hace un momento en el capítulo anterior, se había ironizado pues como con las grandes seriedades, ¿no? Con ciertas imágenes de lo sagrado, de lo solemne, de lo puramente solemne. Y uno se puede imaginar que está haciendo una novela tan extensa, tan seria en la historia de la literatura universal, ¿no? Uno podría imaginar que realmente se tematizan pues todos estos temas con una gravedad pues sumamente profunda, cuando lo que están es tremendamente plagadas de ironía, digamos, por todas partes, ¿no? Lo habías mencionado ahora, justamente en el capítulo anterior, la muerte se le presentaba a Hans de una forma sagrada, pero aparecía esta imagen de la mosca sobrevolando el cadáver, ¿no? Una imagen que uno puede decir es jocosa, graciosa, ¿no? Que hace que se desublime de alguna manera la imagen absolutamente solemne que nos están presentando. Sí. Y aquí al mismo tiempo, ¿no? Aparecen como contrastados en un mismo momento, pues, no sé, el placer licencioso de una pareja rusa. Y pues ya al solo mencionarlo como placer licencioso, pues no deja de darle a uno gracia, ¿no? O sea, como que pues como la afirmación de que es licencioso, pues uno puede imaginar que hay como una cierta, no sé, perturbación ahí, un poco cómica del orden moral pues del personaje, pero al mismo tiempo, digamos, él está compungido por una mujer que ha perdido 2 hijos, y bueno, ¿no? O sea, como que esta doble sensación me parece pues como típica del ironismo pues de Thomas Mann dentro de la novela. Claro. Que uno podría ahí continuar con las sorpresas pues que va teniendo Hans en el sanatorio, como lo que uno no se encontraría en un lugar de enfermos. Y es que precisamente cuando llega al desayuno, pues hay una suerte de decepción porque no es el escenario de la enfermedad y del dolor, sino que más pareciera estar ante un comedor, ante un espacio lleno de personas en vacaciones. Entonces, bueno, ahí continuamos con esos impactos e impresiones que le llegan a Hans, y que creo que ahí podemos mencionar el que conoce a un personaje muy importante en esta novela, que es Behrens. Antes de seguir, leamos ese pasajito de desayuno, que ya es el segundo acápite.
como para que también traer la novela, digamos, en sus formas. Dice, había sentido un ligero temor de recibir impresiones terribles, como la que recibió pues, de la señora en luto, pero se sentía defraudado. Todo el mundo parecía lleno de actividad en aquel comedor. No tenía la sensación de hallarse en un lugar de sufrimiento. Unos jóvenes bronceados de ambos sexos entraron canturreando, charlando con las criadas y con un extraordinario apetito hicieron honor a la comida. También había personas de más edad, matrimonios, una familia entera con sus hijos, que hablaban ruso y jóvenes adolescentes. Casi todas las mujeres llevaban amplias blusas de lana o sedas, suéteres, como se les llama, blancos o de color, con cuellos vueltos y bolsillos a los lados, y era divertido ver cómo se detenían o hablaban con las manos metidas en ellos, bueno, etcétera, etcétera. Estamos entonces entre ese contraste, porque precisamente el Berghof es esa combinación extraña entre un lugar al que uno va porque está enfermo y con riesgo de morir, y al mismo tiempo pues un lugar en donde lo que hay es más bien la sensación de un sitio vacacional al que uno va y se divierte. Entonces aparece el señor Behrens. ¿Quién es Behrens? Un negociante. Ay, no. A ver, ¿por qué un negociante? Bueno, es el doctor, el médico del sanatorio. Pero bueno, me atrevo a decir esa palabra porque incluso la conversación que cruza con Hans es como, bueno, tú podrás ser mi próximo cliente que se quede mucho tiempo aquí en la montaña. Pues hay una relación no meramente del otro como paciente o enfermo, sino como cliente. Pero que esa es otra pues, desacralización, digámoslo así, como la que decía ahorita Sebastián, ahora de la medicina y del médico. O sea, yo creo que Behrens es como tres cosas a la vez. Es médico, administrador y accionista, ¿no? O sea, yo creo que en las conversaciones que uno ve en este apartado de desayuno, obviamente se ve, digamos, puede ver uno un hombre ofreciendo los servicios de un gran resort, ¿cierto? Donde la gente va a pasarla bien, ¿no? Y la impresión que tuvo Hans justamente pues en la llegada a la sala de comedor al desayuno, pues fue la impresión de que se encontraba justamente en un lugar donde la gente estaba buscando dispersión y no tanto salud, ¿no? Yo creo que sí, se contrasta un poco cierta solemnidad de la búsqueda de la salud, ¿no? Es decir, del espacio que podría tener la casa de curación de verdaderos enfermos, ¿sí? Y se empieza a confundir justamente esa posibilidad con esto, ¿no? Con la idea de que este es un lugar al que se accede si se puede, económicamente hablando, y donde se disfruta de una comodidad casi que es típica, ¿no? de la burguesía europea, ¿cierto? La salud parece ser como el acicate de otra cosa o la excusa para otra cosa, ¿no? Miren cómo se refiere a Hans. Dice, usted tiene algo más de paisano, de tranquilo, de menos guerrero que ese soldadote. El soldadote pues sería Joachim. Creo que sería un enfermo mejor que él, puedo apostarlo. Al instante distingo en el aspecto de cada uno si hay madera de buen enfermo, pues es preciso tener talento para ello. Se necesita talento para todo y este no tiene el menor atisbo. En el campo de maniobras no lo sé, pero para ser enfermo no sirve. ¿Me creerías si le dijera que quiere marcharse? Siempre quiere marcharse. Insiste y arde de impaciencia para ser de novato allá abajo. ¡Qué pesadez! Entonces, entre esos ofrecimientos, pues, para que se quede, le dice, no escasean las mujeres. Aquí tenemos damas deliciosas, al menos vistas exteriormente. Muchas de ellas son muy seductoras, pero debe procurar tener mejor color. De lo contrario, las damas no le harán ningún caso. Verde, sin duda, es el árbol de la vida, pero como color de piel no sienta muy bien. Diciéndole pues a Hans que es más bien anémico. Que está muy verde. Es buenísimo. Sí. Y los contrastes siguen, que creo que podemos avanzar en el conocimiento pues de los espacios del sanatorio que nos está permitiendo este tercer capítulo de la novela.
y es que suelen tener una práctica los enfermos de ir de paseo tras ciertas comidas. Muy copiosa, sí. Sí, es cierto que el narrador suele describir estas comidas muy abundantes, entonces corresponde ir a caminar después de ellas. Para hacer la digestión. Y aquí viene una nueva impresión, porque Hans conoce a la Sociedad de los Medios Pulmón, que, bueno, yo quisiera aquí subrayar algo que a mí me impacta como lectora, y es que la Sociedad de los Medios Pulmón sea de jóvenes. Son jóvenes los que componen esta sociedad, y el ser jóvenes le lleva al primo de Hans a indicar que ellos tienen la posibilidad como de perder el tiempo. Son libres, tienen la posibilidad de perder el tiempo, y por eso van sonrientes y alegres aunque estén enfermos. Me parece pues como importante mencionar eso que aparece, porque Hans es un joven, el primo de Hans es un joven, los de la Sociedad de Medio Pulmón son jóvenes, y todos están pues en este escenario de enfermedad. Yo quisiera ahí también añadir algo, y es, bueno, se llaman la Sociedad de los Medio Pulmón porque todos, para pertenecer a ella, pues tienen que haber pasado previamente por una operación precisamente en función de intentar curarse de una cosa tan grave como la tuberculosis. El caso es que les aplican una operación en donde les insertan pues un aparato que llaman neumotórax. El caso es que cuando Hans pasa al lado de uno de estos, le silba y él se pone pues como muy arisco, pues, porque no sabe cómo le silbó, porque en todo caso con la boca no fue, y que lo que pasa es que le silbó con el neumotórax, es decir, hacen pues de su propia enfermedad una burla. Por eso es que se llama burla, viátigo y alegría interrumpida acápite. El caso es que es muy diciente que aquí se nombre la libertad como liberación. Es decir, ¿no? Digamos como es una libertad, no sé si llamarla negativa, en el sentido pues de que se es libre si uno se logra escapar del deber, sí, del deber y de la norma, pues básicamente, que en este caso, y notarán ustedes que aquí empieza uno a ver que Hans entonces no es tan diferente de estos jóvenes. Ese deber es el deber de la llanura, las formas del trabajo en la llanura, las formas del deber pues también en términos sociales, de ser un burgués a la altura, bueno, etcétera, etcétera. Incluso pues yo me atrevería a traer aquí a Sanela Zuleta, que él habla ahí de una felicidad negativa, que es la felicidad, pues es un término de Nietzsche, en el sentido de que esta libertad, esta felicidad de estos jóvenes es en el sentido precisamente de no tener preocupaciones, no la felicidad, no sé, de embarcarse en un proyecto, en un trabajo que lo realice a uno, en un proyecto, no sé, político, de alguna índole, pues, en ese caso positiva, sino que es, al contrario, en términos negativos, es decir, la ausencia de esfuerzos, es la ausencia de problemas, es la ausencia de incomodidades, y en ese sentido, pues, es muy diciente, porque vamos viendo que el Berghof es una institución que ofrece esto. Aunque yo me puedo imaginar a Hans incómodo, ¿no? Al personaje principal. Me lo puedo imaginar como todavía no muy acoplado pues a todo esto que está viendo, ¿no? O sea, yo creo que se enfrenta como a esta dispersión con cierta sorpresa y cierta incomodidad, ¿no? Este es el segundo día de Hans en el Berghof, ¿no? Y se pueden imaginar ustedes pues que es el día en el que simplemente una persona que ha venido de afuera pues está mirando lo que pasa allí, ¿no? Y lo que pasa allí pues tiene una naturaleza bien particular. Es una naturaleza que se aleja precisamente de eso que estás mencionando, Santiago, ¿no? Del mundo del trabajo, del mundo de las obligaciones, del mundo de la moral burguesa, etcétera, ¿no? Es un lugar al que parece que va la gente a escapar de su sociedad en sociedad, ¿no? Si uno pudiera como definirlo de alguna manera, ¿no? Y Hans, uno se lo puede imaginar aquí incómodo, ¿no? Realmente sin comprender mucho lo que está sucediendo, recibiendo esas palabras contradictorias de Behrens, ¿no? Sabiéndose de alguna manera seducido y convencido vulgarmente, pues por uno podría decir, mercachifle sanitario,
¿cierto? Que es Behrens, ¿no? Vendiendo planes turísticos para enfermos. Y al mismo tiempo, pues enfrentándose justamente a estos personajes novedosos que de alguna manera ya aclimatados, lo que empiezan a mostrar son unas señales como de malogramiento intelectual, si uno quiere, ¿no? En general, pues, puedo imaginarme a Hans en ese segundo día, pues. Sí, sí, es cierto. En ese momento es un extranjero, está incluso pues, recibiendo realmente impresiones que lo sorprenden. Y sí, hay que esperar un poco más como para que uno vaya notando que hay una sintonía, así sea inconsciente, pues, entre la disposición anímica y el estado moral de Hans, como se llamaba uno de los acápites, y lo que puede ofrecer este espacio. Hay otra extranjería que quisiera apuntar y es la que tiene que ver con cómo se refieren al tiempo. En diálogo con su primo, le está diciendo que recientemente, hace más o menos 8 semanas, pues porque le quiere contar el sacramento de la extrema unción que vive una jovencita en el sanatorio, y Hans se desespera. No digas recientemente si vas a decir hace más o menos 8 semanas. Pues me gusta pues como apuntar esto, porque sí, cómo se vive el tiempo allí en la montaña, que si bien en este tercer capítulo de la novela apenas empieza a despuntar una reflexión sobre el tiempo, vale la pena, si quienes nos escuchan están también siguiendo la lectura, empezar a percatarse de eso tan interesante que hace Thomas Mann con respecto a la vivencia del tiempo en la montaña. Solo eso a propósito de esos extrañamientos. Antes de pasar al siguiente subtítulo, me gustaría terminar con los 2 apartaditos que faltan, porque este título dice burla, viático y alegría interrumpida. Entonces faltaría eso de viático y alegría interrumpida, que es lo que estaba más o menos ya introduciendo Daniela. Viático es que a Joachim le toca ver detrás de bambalinas, porque precisamente aquí ya aparece una suerte de paradoja, que se oculta la muerte. Le toca ver que en medio de cuando la gente está comiendo, él por casualidad no está en el comedor, entonces le toca presenciar que hay unos padres que entran en una habitación de una jovencita para darle pues la extrema unción porque ya está muy mal. Entonces él hace notar que detrás de la puerta pues se escucha un berrido, una rabieta y realmente pues una desesperación. Y entonces aparece una pregunta como medio paradójica, pues si quiere, o una falsa paradoja, no sé, porque estos jóvenes saben que pueden morir porque están enfermos precisamente de tuberculosis, viven en función de negar esa situación y más bien aprovecharse de la misma para lograr, pues digamos, los placeres indirectos de la enfermedad bajo la forma de esta liberación decadente. Y sin embargo, cuando ya se tienen que enfrentar con la verdad de la muerte, entonces reaccionan bajo la forma del terror. Por eso es que se llama alegría interrumpida. Entonces le dice Hans también como, bueno, ¿por qué no le hicieron esa extrema unción cuando estuviera bien débil como para haber menguado la reacción? Y Joaquín le dice que está sacando fuerzas del miedo. Es decir, que ella sí está muy débil en términos físicos, pero que el miedo a la muerte es la que le inyecta esa fuerza con la cual está peleando. Bien interesante. Entonces aquí aparece ya un problema, si quieres, sociológico. Hay un autor que se llama Philippe Ariès que tiene un texto que se llama Historia de la muerte en Occidente, y a través del mismo Tolstoy, que tiene un libro que se llama La muerte de Iván Ilich, explora que las sociedades altas del occidente de principios del 20 y finales del 19 tenían una actitud ante la muerte que precisamente era la de la negación de la misma, y que por eso podían llegar a vivir entonces con terror aquello que se habían dedicado a negar, digamos, en su vida. Me parece que aquí también condensa Thomas Mann
esta misma situación, pero ya en el caso de estos enfermos. Cada vez que vuelve aparece Hans con su idealización de los moribundos, porque llega y dice, eso es demasiado, exclamó. Decir a un enfermo que se comporte, porque precisamente pues Berens, para calmar los berridos de la moribunda, le dice, haga el favor de comportarse, de una manera pues muy cínica. A un moribundo, dice Hans, es muy duro. Un moribundo es en cierto modo digno de respeto. En cierto modo. Me parece que una cosa así, creo que un moribundo es en cierto modo sagrado. No se le puede tratar así. Bueno, lo dejo así pues porque Hans va a insistir en esta posición y va a insistir con ella respecto a un orden de cosas que se le impone y que le demuestra con la mayoría de los ejemplos que los moribundos no son sagrados, no son elevados y que al contrario pues pueden estar en una decadencia muy grande. Pues ya las primeras conversaciones que tuvo con su primo Joachim hablaron justamente de cómo se trataban los cadáveres allá, ¿no? Por una cuestión logística tenían que tirarlos con trineos por la montaña, ¿no? Los cadáveres son más bien cuestiones logísticas, cuestiones prácticas, ¿sí? No son objetos de culto, objetos sagrados, objetos de respeto, ¿no? Es interesante pues como la cita dice que en cierto modo son dignos de respeto, en cierto modo son sagrados, ¿no? Yo creo que pequeñas como pinceladas de ironía, pues que es capaz de poner Thomas Mann en el diálogo en esta frase de Hans, ¿no? Me parece importante esto. Y es interesante, ¿no? Porque la forma en la que Berens termina tratando a esta moribunda, pues tiene mucho que ver con, digámoslo así, el objeto social del Berghof, de este sanatorio, ¿no? Es decir, el objeto social de este sanatorio no es cuidar a los moribundos, ¿cierto? Lo cual implicaría de alguna manera prodigarles el respeto que merecen, sino que es disfrutar hasta que se pueda, ¿sí? Y cuando ya no se puede disfrutar, parece ser como si los individuos perdieran todo valor sagrado, ¿sí? Porque lo único sagrado realmente para Berens seguramente es la renta pues, que cada uno de estos comensales tiene que pagar mensualmente por vivir allí, ¿no? Creo que tiene mucho que ver pues, con esta idea sumamente irónica de una especie de hospital turístico o hospital para turistas. Más adelante vamos a ver otros aspectos de Berens, como por qué esta posición ante la muerte bajo la forma de un rechazo y de tratarla como con este desparpajo. Pero bueno, antes de que aparezca más en profundidad Berens, nos presentan a otro personaje que es muy importante en la obra, que se llama Settembrini, un italiano que dentro de más o menos su pobreza pues intenta vestirse de manera elegante, o por lo menos con cierto porte. Un humanista, se presenta a sí mismo, un pedagogo, etc. Y bueno, que va a ser muy importante dentro de la obra, porque ¿cuál sería para ustedes más o menos como la función que va a empezar a cumplir Settembrini aquí en esta obra con Hans? Pues bueno, en este primer reconocimiento de Settembrini, que también pues se lo encuentra en este paseo post desayuno, es como si este hombre quisiera recordarle el origen a Hans, como la memoria de la llanura. Una memoria pues que uno podría decir anacrónica, en el sentido de que lo que va a enarbolar en términos de valores Settembrini con respecto a la llanura, pues no necesariamente se encuentra allí concretizado, sino que más bien es una serie de abstracciones de un republicano burgués, de un humanista ilustrado. Y digo que le sirve como de memoria respecto a su origen de hombre de la llanura, porque una de las primeras preguntas que le hace Settembrini a Hans es: ¿y usted qué profesión realiza allá abajo? Y cuando se encuentra con la respuesta de que Hans es ingeniero naval, lo que va a responderle este pedagogo, quien se sitúa precisamente como maestro de Hans,
es que es, por tanto, Hans, en tanto ingeniero naval, un representante del trabajo y del genio práctico. Y si se presenta Hans como ingeniero, es la oportunidad precisamente de que Settembrini se enarbole como el humanista que debe recordarle que debe volver a ese sitio del progreso, de la razón, de la ilustración. Sí, a mí, es decir, creo que lo describe muy bien Dani, y ahí justamente me interesaría casi que hacerme una pregunta, y es porque el capítulo se llama Satán. Sí. ¿Cierto? Es decir, veremos más adelante que alrededor de la figura de Hans se posan otras voces, pues, ¿no? Y unas voces que contienen ideologías, mensajes, enseñanzas, intentos pues como de direccionamiento que son muy diversos. Y uno podría decir que realmente Settembrini, este personaje que aparece en este capítulo, pues es el que le recuerda el buen deber a Hans, ¿no? Es el que le recuerda qué es lo correcto. Es el que está ahí para hablarle de su moral, ¿no? Y de cuáles son las responsabilidades que Hans tiene como perteneciente a una clase social específica y como parte pues de digamos, un sistema de profesiones y divisiones en el trabajo que justamente hacen posible el desarrollo de la humanidad, ¿no? Lo curioso es que el capítulo se llame Satán, ¿no? En el sentido de o sea, claro, aparece una voz que le habla a nuestro héroe, a nuestro personaje, pero ¿de qué lo seduce? ¿Y por qué está caracterizado aquí como una seducción diabólica, ¿no? Y creo que, pues, digamos, como para aventurar una respuesta, digamos, uno tiene que pensar inmediatamente en que aquí nada es o blanco o negro, ¿no? Que justamente todo este sistema de oposiciones y valores o de oposiciones simbólicas que a lo largo de la obra digamos, se traslapan o se solapan o tratan de ser presentados justamente como elementos contradictorios por el autor, por Thomas Mann, ¿no? Entonces este hombre que le recuerda lo bueno, lo práctico, lo lógico, lo normal a Hans, es decir, que le insiste que este no es un lugar sano para una persona como él, pues va a ser realmente quien lo está seduciendo, ¿no? Uno aquí tendría que preguntarse también cuál es la naturaleza de la seducción, ¿no? A veces la seducción aparece como rechazo a lo bueno, ¿sí? Es decir, uno podría incluso ahondar, digamos, en matices psicoanalíticos de la figura de Settembrini. Si cuando uno encuentra un maestro, realmente lo que recibe no son lecciones en positivo, sino más bien lecciones en negativo, ¿no? Lecciones de aquello que no me está siendo aleccionado, ¿no? O sea, no sé si se entiende ahí la cuestión. Sí. No representa el ejemplo de lo que yo quiero llegar a ser, sino precisamente de aquello que no quiero ser. Pues es que incluso Hans se siente abierto a responderle después de que le hace Settembrini una oda al trabajo, y Hans lo que le dice, en el fondo, solo me siento bien cuando no hago nada. Sí. Pues como, entonces qué dice, contraste. Y Settembrini le dice ahí, como en este momento. Pues precisamente como se empieza a ver que cuando no se hace nada es allá en la montaña. Yo quería decir otras cosas sobre Settembrini. También la función me parece que cumple aquí es la de ser un contrapunto respecto, por ejemplo, del mismo Behrens, que es otro adulto que puede llegar a tener influencias sobre el mismo Hans. ¿Por qué contrapunto? Porque precisamente Settembrini es la voz crítica de las formas en las que se llevan a los enfermos, las formas de vida que se establecen allá, hasta el punto pues de que dice, cuando lo recibe, tiene usted la audacia de descender a las profundidades donde habitan muertos irreales y sin sentido. Usted es como Ulises en el reino de las sombras. Hablando pues de que precisamente han decaído mucho las personas que viven allá arriba, incluyéndose pues él de cierta manera porque él está enfermo, y de eso no nos debemos olvidar. Yo tengo alguna idea sobre ese Satán, pues, pero sería una referencia extra literaria, no sé cómo decirla. Sería exterior, pues, en todo caso, a este texto. Y es una referencia que creo que es posible hacerla al Fausto de Goethe. Y le digo que es posible, pues, precisamente porque Thomas Mann conocía muy bien a Goethe. El Fausto es un tipo que, cansado ya de todas las humanidades, después de haber estudiado medicina, filosofía, metafísica, derecho, etc., aparece entonces
Mefistófeles, que es Satán, en ese caso, y hace un pacto con él de iniciación entonces en el mundo de la vida práctica. Aquí ustedes notarán que es de alguna manera al revés, porque en todo caso Hans viene del mundo práctico, del mundo de la ingeniería, del progreso, del desarrollo, de la acción. Y vamos a ver que se va antes a iniciar es en el mundo pues, de las humanidades, si se quiere, la contemplación. Y vamos a ver que él empieza a filosofar, pues entre comillas. Empiezan a ocurrírseles algunas ideas sobre el tiempo, cosas que este pobre ingeniero nunca hubiera dicho. Y que de cierta manera podría uno ver que Settembrini lo inicia en ellas, así sea bajo la forma del ejemplo, por la forma en la que habla. Aunque ese ejemplo insista en recordarle a Hans cosas que Hans de alguna manera pues rechaza, o que en todo caso de manera paulatina va a ir haciendo conciencia de qué es lo que para él representa Settembrini y que él rechaza de la llanura. Entonces, bueno, me parece que Satán ahí podría referirse a algo también así. O sea, hay como una especie de paralelismo o analogía pues formal con el Fausto, ¿no? Pero curiosamente es en el contenido de la presencia de la seducción pues de este personaje diabólico, donde aparecen como los matices propios de la obra, ¿no? Creo que lo habías dicho justamente en el primer programa, que esta es una obra o una novela de formación o entra dentro de ese tipo de novelas, y pues el personaje de alguna manera pues recibe aquí su primer maestro o encuentra aquí su primer maestro. Pero bueno, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, me parece interesante esto de ver en el contenido mismo de lo que pasa en esta obra, cómo el maestro aparece como casi que, no sé, pedagogo de lo prohibido, ¿sí? A pesar de que en su voz explícita o en su permanente aleccionamiento, lo que hay es una censura de qué es lo correcto, ¿no? De qué es lo que debe perseguir este joven, ¿no? Es interesante, pues, por lo menos como lo llama Thomas Mann y cómo lo caracteriza acá. Creo que tiene bastante sentido lo que hemos dicho. Yo creo que de una vez se podría introducir la segunda lección que él recibe de Settembrini en este tercer capítulo que estamos conversando. Hay un momento en que Hans va a comprar unas mantas para poder hacer la cura de reposo, para poder envolverse bien envueltico y volver o ir a la vida horizontal. Creo que es como 2 horas de cura de reposo que hacen los enfermos. Bueno, ahí lo recordé bien. Y la segunda lección que recibe tiene que ver nuevamente con la relación de Hans con la muerte. Este capítulo también nos permite ir reconociendo, o mejor dicho, afianzando lo que vamos entendiendo es la muerte para Hans, porque Hans no soporta la combinatoria entre enfermedad y estupidez. Porque para él un enfermo está más bien pasado por lo espiritual, por lo sublime, por lo solemne, y la estupidez, por tanto, no tendría cabida ahí. Esto él lo piensa es porque hay un personaje en el Berghof que es la señora Stover. Pues en general hay muchos más ejemplos, pero sí, se detiene en ella especialmente. Que para él es esa mezcla de estupidez y enfermedad. Dice, no puede ser que esto sea así. Pero lo quiero traer a colación es porque es bien interesante como las diversas formas de sublimación que hace Hans con respecto a la enfermedad o a la muerte. Es como si no hubiera una y otra en su lugar del orgánico, de que algo se está malogrando, sino que por el contrario le tiene que poner como las vestiduras de algo superior. Y Settembrini lo va a llamar al orden y le va a decir, no, la enfermedad hay que combatirla. Y la hemos combatido a partir del progreso, del trabajo. Y esto me parece interesante porque Settembrini pareciera siempre marcarle los absolutos del trabajo y del progreso, pero es como en últimas para estar de espaldas a lo que en términos estrictos está pasando en la vida concreta. O sea, los absolutos
ocultando lo que pasa en la vida de los individuos y lo que pasa en ese momento histórico. Para eso sirve, creo yo, los absolutos de Setembrine, para no tener que hablar del sinsentido que están viviendo también en esta época los jóvenes que escapan de la llanura por medio de la enfermedad allí en la montaña. Entonces, bueno, creo que de una vez podríamos como hacer ese puente ahí con esa segunda conversación. Bueno, en realidad esa era una tercera... Es la tercera. Es la tercera conversación, porque antes de ella... Y aparece por primera vez la expresión el placer de experimentar. Sí, incluso eso es del capítulo 4. Entonces, vamos a reservarlo. Ay, fue madre, me adelanté, perdón. Sí, vamos a reservarlo un poquito para terminar de desarrollar de todas maneras algo. Y es como estas impresiones que Sebastián ya hizo el énfasis de que son impresiones de un extranjero, son impresiones que sorprenden, que incluso llevan a un estado más o menos como de estupor, dice Hans que siente las mejillas calientes, siente cierto mareo, el cigarrillo no le gusta pues como siempre le ha gustado, la cerveza lo embriaga de más. Todo esto pues que en un momento llaman el que no se ha aclimatado. Eso, el no aclimatarse. No aclimatarse. Se sigue desarrollando bajo esas impresiones pues, de conocer personajes tan extraños, pues, como el mismo Behrens, como el mismo Settembrini. Y hay un momento en donde Hans lo intenta sintetizar de la siguiente manera. Dice, ¿pero para qué? Acepto la cura de reposo. Esto es en el capítulo que llama Una palabra de más. Acepto la cura de reposo, pero tomar la temperatura sería excesivo para un visitante. De aquí hace énfasis todavía, yo soy un visitante, yo solamente estoy aquí por un momento. Eso es para vosotros los de aquí arriba, mantiene su distancia. Me gustaría saber, añadió Hans Castor, poniendo las manos encima del corazón como si fuera un gesto de enamorado, y eso es muy diciente, ahorita le digo por qué, sigue diciendo, ¿por qué tengo unas palpitaciones tan fuertes? Es inquietante. Me preocupa desde hace algún tiempo. Se tienen palpitaciones cuando uno espera una alegría extraordinaria, o por el contrario, cuando se teme algo, es decir, cuando se tienen emociones, ¿no es cierto? Pero cuando el corazón late por sí mismo, sin causa ni razón, por voluntad propia, se me antoja realmente inquietante. A ver, ¿por qué digo esto? Porque ya se empieza a dilucidar que, aunque Hans no lo haga consciente, todas esas impresiones, las formas de la vida, las formas también como de relación respecto al deber, etcétera, logran una identificación, así sea inconsciente y que solamente se expresa orgánicamente, llamémoslo así, pues para mantener los términos de la novela, en el mismo Hans. Y por eso dice pues que se pone las dos manos encima del corazón como si fuera un gesto de enamorado. Esto también pues para decir que en este mismo pasaje él se da cuenta, por ejemplo, de que su primo Joachim está enamorado de una rusa de apellido Maruska y que en paralelo el mismo Hans también va a tener que ir haciendo consciente de manera paulatina que él también está enamorado de una rusa muy improcedente, llamémoslo así, y que ella es la que hace síntesis de todas maneras de todo lo que puede llegar a ofrecer el Berghof, y que de manera inconsciente Hans está identificándose con esto y que solamente poco a poco, incluso en sueños, es que empieza a aparecer. Por eso es que al final de ese acápite aparece otro personaje que se llama el señor Albin, con el cual Hans va a identificarse en su situación. ¿Cuál es la situación del señor Albin, Sebas? Bueno, el señor Albin, lo mismo que... Bueno, aquí empiezan a pasar digamos, como unas cuestiones interesantes, ¿no? Que valdría la pena como resaltar. Ya desde la aparición de Settembrini, digamos como que uno podría decir que Settembrini se convierte en algo así como la llave del inconsciente de Hans, ¿no? Un poco en relación con lo que decíamos ahora, ¿no? Es el personaje que, señalando lo bueno, le indica también digamos, a los deseos más profundos de Hans, que es realmente lo que desea, ¿cierto? Que es lo improcedente que debería desear, ¿sí?
Cuando Settembrini dice no haga esto, vuelva a la llanura, realmente lo que en el fondo quizás está entendiendo el mismo Hans es quizás sea bueno quedarse, aquí hay una tentación que vale la pena obedecer. Y entonces yo creo que en la novela pasa algo muy interesante en términos formales, ¿no? Y en términos del contenido, que yo creo que, digamos, le da a uno una clave también de lectura y de interpretación de los distintos pasajes que se vienen de aquí en adelante, ¿no? Y es que se abren dos caminos, ¿no? El camino de, digamos, la conciencia de Hans, ¿cierto? Ese estrato puramente terrenal en el que son claras las coordenadas de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Y está la tentación del deshonor o la tentación de la vergüenza, ¿cierto? Que probablemente resulta mucho más poderoso para los estratos inconscientes o para los estratos subliminales del protagonista, ¿no? Y De que nuestro héroe. y que la vía para eso es la enfermedad. Exacto, ¿sí? Y el señor Alvin, ¿no? Este personaje que irrumpe en escena con un acceso de violencia suicida y homicida, digamos, aparece, digamos, dentro de las coordenadas justamente de lo burgués como un sujeto vergonzoso, como un sujeto penoso. De alguna manera le recuerda a Hans o le evoca a Hans una suerte de empatía, ¿cierto? Una suerte de empatía profunda. Y digamos, de alguna manera con ese pequeño movimiento psicológico que uno ve en Hans, es donde quizás empieza a abrir de alguna manera el camino para las decisiones conscientes e inconscientes que empieza a tomar Hans a lo largo de la obra, ¿no? Esta tentación o estas ventajas de la vergüenza, ¿sí? Las ventajas del deshonor que él de alguna manera reconoce en este personaje, el señor Alvin, lo ponen en contacto con algo que quizá no sea tan nuevo para él y que no simplemente esté descubriendo en la montaña, sino que de alguna manera está redescubriendo, ¿no? La montaña casi que le está ayudando a Hans a recordar, ¿sí? Sí. Este es el primer recuerdo, luego vendrán otros. Yo quiero hacer énfasis en la escena de Alvin antes de pasar. Porque entonces este es un señor que lleva ya más de 3 años enfermo y no se ha podido curar, pues cada tanto le vuelve y le dice Benes, bueno, no, otros 10 mesecitos, bueno, otros 6 mesecitos, así como habla él. Y entonces, digamos, como también en medio de una desesperación complaciente también, hay mucho ahí de teatro, coge un arma y sale a hacer un espectáculo de su propio suicidio, entre comillas, y las mujeres se escandalizan y se les sube la temperatura y quedan alteradas, etcétera, en sus nervios. Pero el señor Alvin dice en algún momento pues que él no tiene nada que perder, pues si está enfermo y está incurable ya puede hacer lo que quiera y se ha librado, digamos, de esas ataduras, entre comillas, de las normas y de las formas, precisamente pues porque ya no tiene vergüenza. Entonces Castor dice lo siguiente, o mejor dicho, bueno, el narrador dice de Hans sobre estas impresiones lo siguiente. Hans Castor escuchó atentamente hasta que se desvanecieron por completo y aunque le parecía que el señor Alvin era un insensato, no pudo contener el sentimiento de envidia. El símil de la vida escolar le causó una viva impresión, pues él mismo había tenido que repetir el segundo curso y recordaba el abandono humillante, aunque cómico y agradable, de que disfrutó durante el 4º trimestre en que pudo mofarse de todos. En ese sentido, pues, así como Alvin tenía ya la vida perdida, pues en ese caso ya el curso estaba perdido, entonces podía liberarse de las formas y de los deberes, etc. En suma, le parecía que el honor tenía importantes ventajas, tantas como las de la vergüenza, aunque las de esta eran casi ilimitadas. Y mientras intentaba imaginar el estado de ánimo del señor Alvin y lo que podía significar liberarse definitivamente del peso del honor y disfrutar eternamente las ventajas insondables de la deshonra, un extraño sentimiento de gozo salvaje se apoderó de él y los latidos de su corazón se aceleraron aún más por unos instantes. Aquí vuelve a aparecer pues, lo de los latidos del corazón, lo que yo les decía de que Hans dice pues que bueno, es muy raro que el cuerpo tenga sensaciones sin una causa efectiva, parece como revelándose, pero no, aquí lo que hay es precisamente que el alma, pues si queremos hablar en esos términos, es la que en su identificación con ciertas deseos,
o formas de vida, algo que se quiere, pero de manera inconsciente, hace que el cuerpo tenga ciertos efectos, digamos que los somatice. Como en este momento Hans todavía los ignora o los niega, no puede sino ver una cosa como sin causa, un efecto sin causa, pero la causa la vamos a ir develando. Sí, en efecto, pues estas somatizaciones de nuevo, yo creo que profundizan el argumento de que lo que se le empieza a abrir al personaje son como dos estratos de su propia experiencia, ¿no? Una experiencia inconsciente que en ocasiones aparece en la forma de la somatización y una experiencia, digamos, consciente, cotidiana, ¿no? Habitual, en la que simplemente, digamos, suceden las cosas, ¿no? Como dos estratos, ¿no? Una especie de escena y de subescena, ¿no? Si uno quisiera, ¿no? Y estos latidos del corazón son casi como portazos, ¿no? Son como golpes fuertes a una puerta, ¿no? Como sonidos, 3 sonidos, como si fueran un llamado. Los portazos, nos faltaron los portazos, porque hay una cápite antes de este que se llama Una mujer naturalmente. Dani, ¿nos recuerda quién es esta mujer? Bueno, a propósito de que estamos en la jornada en la cual Hans está conociendo a profundidad el Berghof, conociendo personajes muy importantes que hacen presencia en el transcurso de esta jornada, Hans escucha 3 portazos, uno por cada comida. Y en el tercero, ya la molestia le hace girar para saber quién es la persona que, dejando los modales a un lado, pues se atreve a entrar así a la hora pues de la comida. Entonces, bueno, vamos a leer ese apartadito ahí, qué es lo que pasa cuando escucha el tercer portazo. Sí, este es digamos, como un momento de ruptura, ¿no? En la obra, si uno quisiera, ¿no? Cuando uno la repasa y cuando uno piensa otra vez sobre la obra, se da cuenta pues como de la importancia que tienen estos momentos, ¿no? Y este es un personaje que, lo mismo que Alvin, lo mismo que ya de un modo muy indirecto Settembrini, va a desatar la furia del inconsciente de Hans, ¿no? Y vamos pues como a ver realmente esto qué significa, qué recuerdos lo llevarán, a qué rememoraciones pues lo conducen, ¿no? Thomas Mann la introduce de esta manera. Era una dama que atravesaba la sala, una mujer más bien joven, de mediana estatura, vestida con una blusa blanca y una falda de color, con el cabello de un rubio rojizo peinado en trenzas arrolladas en torno de la cabeza. Hans Castorp no pudo ver apenas nada del perfil de su rostro. Andaba sin hacer ruido, lo que producía un singular contraste con su entrada escandalosa. Se desplazaba con un misterioso sigilo, con la cabeza un poco inclinada mientras se dirigía a la mesa de la izquierda perpendicular a la galería, a la mesa de los rusos distinguidos, ocultando una mano en el bolsillo de su blusa de lana, mientras con la otra, elevada a la altura de la nuca, se iba arreglando el peinado. Es bellísimo. Y creo que podemos ahí conectar eso que nos estás leyendo con algo que habías dicho antes, Sebas, y la montaña como recuerdo, como espacio para recordar, como algo que empieza a aparecer y que está de forma latente en el espíritu de Hans. Y lo quiero mencionar porque este tercer portazo, que es como un llamado, le permite ver a Claudia, que a su vez significa ver otra cosa. Ve unos pómulos y unos ojos pequeños, ve unos ojos de tártaro y queda con la sensación de que esto le está trayendo otro momento de su historia. Es bien bello porque Thomas Mann va a jugar mucho con esto, con que algo que aparece ante los ojos de manera inmediata realmente está remitiendo a otra cosa que es fundamental para la historia de determinado personaje, en este caso el de Hans. Y si estamos viendo que el cuerpo de Hans, afiebrado, con palpitaciones que no puede controlar, un cuerpo que está siendo síntoma frente a algo que subyace de manera latente en él, un deseo inconsciente que iremos cada vez develando más,
en la segunda noche, también eso que está latente, eso que vamos a descubrir como deseos inconscientes, tiene otra expresión que es el sueño como formación del inconsciente. Y lo conecto con lo de Claudia, porque esa segunda noche Hans va a tener 5 sueños y uno de ellos tiene que ver con rememorar un tiempo en el colegio, que estaba allí en el patio caminando, y le pide un lápiz a Claudia. Claudia ya aparece en el sueño, así como otro montón de personajes. Este final del capítulo 3 es fascinante, porque uno podría decir junto con Freud que la vida diurna se toma y el inconsciente empieza a generar ciertas imágenes, ciertas hibridaciones, pero precisamente bebiendo de la vida diurna y de deseos inconscientes. Y esta noche va a aparecer Krokowski, Settembrini, bueno, van a aparecer en los sueños, y va a aparecer Claudia, como digo, en el colegio donde estudió Hans, y él le va a pedir un lápiz. Él tiene ahí por un momento, pues despierta de manera repentina y dice, ya recuerdo a quién es que me rememora Claudia. Y lo sabremos pues más adelante, pero es bien interesante porque aquí ya no por medio del cuerpo haciendo síntomas, sino por medio del sueño como formación del inconsciente, que se nos presenta a los lectores y las lectoras algo que Hans empieza a decir como verdad subjetiva que está en él y que iremos viendo, como digo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Dani, ¿no? Me parece interesante que cuando la conoce hay como una especie de pugna, o sea, de nuevo, o sea, si se abren estos dos estratos todo el tiempo están como en tensión, ¿no? La parte que mencionabas justamente al principio de tu intervención, en la que recordaba los pómulos, los ojos pequeños, etcétera, dice un vago recuerdo, no sabía de quién o de qué, ¿sí? Surgió en él por un instante. Es como si se abriera por un instante una puerta como a lo inconsciente, pero que inmediatamente cierra, ¿sí? Y dice, una mujer, naturalmente, ¿sí? Una mujer que al final caracteriza como negligente y, obviamente, deliciosa. Hace un uso de una expresión burguesa para sepultar lo que el inconsciente estaba diciendo, ¿cierto? Ajá, pero una mujer negligente y deliciosa. Y deliciosa, o sea, inmediatamente, o sea, ahí están los dos estratos, pues. Sí, negligente y deliciosa. Yo quería ahí también hablar de ese capítulo que llama Satán hace proposiciones improcedentes. Que ahí están los sueños. Ahí están los sueños que decía Dani, sabiendo que Satán es Settembrini y que Settembrini se opone en este caso, digamos, en esa escena del estrato consciente a Claudia y a todo lo que representa el Berghof. Y en ese caso le dice, pues, le propone a Hans que por qué no se devuelve. Le dice así: mi querido ingeniero, 24 años ha dicho tiene usted. Permítame que le haga una nueva pregunta y una proposición. Como su estancia aquí no parece convenirle y no se siente bien entre nosotros, ni física ni moralmente, a menos que las apariencias sean engañosas, ¿qué le parecería si renunciase a envejecer aquí? Es decir, que hiciera esta misma noche la maleta y escapara mañana por la mañana en el expreso regular. Y responde Hans: ¿cree que debo marcharme? Pero si acabo de llegar. No, ¿cómo puedo juzgar el primer día? Al pronunciar estas palabras, miró por casualidad hacia la otra habitación y volvió a ver a la señora Chauchat. Contempló sus ojos pequeños y sus anchos pómulos. ¿Qué me recuerda? Pensó, pero su cabeza fatigada no supo contestar a esa pregunta a pesar de todos sus esfuerzos. Entonces, bueno, ahí está la contraposición nuevamente entre Settembrini y Claudia. Settembrini, pues por lo menos en ese estrato consciente, diciéndole: es mejor que se marche usted para su casa, usted es en realidad un ingeniero y su lugar es la llanura, etc. Y como contraposición, de manera pues formal, muy, muy bien construido en términos literarios, aparece entonces de casualidad Claudia. Y al final, entre esos sueños, aparece esta misma contraposición. Y yo había hecho énfasis en que la enfermedad es la vía para poder realizar este deseo que
que promete el Berghof. Es decir, solamente si uno está enfermo se puede quedar en el Berghof. Esa es la excusa, porque si estás sano no tenés nada que hacer ahí. Entonces, en el sueño aparece como vía el deseo la enfermedad y la forma de rechazar entonces a Settembrini. Porque si ya estás enfermo, entonces no sos solamente visitante, sino que tenés un lugar en este mundo. Entonces dice así el sueño. Se esforzaba en rechazar con el hombro a Settembrini, que se hallaba allí de pie, sonriendo fina e irónicamente bajo su espeso bigote negro. Y allí donde el bigote se elevaba en una curva agradable, apareció aquella sonrisa que tanto molestaba a Hans Castor. «Usted me molesta», se oyó distantemente decir a Settembrini. «Márchese, no es más que un organillero. Usted estorba aquí». Pero Settembrini no se dejaba rechazar y Hans Castor se preguntaba qué debía hacer. De pronto se le ocurrió una idea, una hermana muda, sencillamente una columna de mercurio sin cifras para los tramposos. Luego despertó con la firme intención de comunicar al día siguiente la idea a Joachim. Eso de la hermana muda es precisamente entonces a través, digamos, de una trampa, lograr hacer aparecer como si tuviera fiebre. Porque si tienes fiebre, pues estás enfermo. Y entonces esa enfermedad será la excusa para pasar por encima de Settembrini, pues que en este caso se opone a su deseo inconsciente de estar enfermo, pues, y quedarse en el Berghof. Bueno, como se les había anticipado, el capítulo iba a estar cargado, era largo, pero bueno, era muy interesante en todos los temas que ya nos empieza a proponer. Quedan muy invitados entonces para el próximo episodio y bueno, muchas gracias a Sebastián, a Daniela por la compañía y a ustedes también. Hasta la próxima ocasión. Este programa es realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta y el Centro Colombiano para la Investigación Social, apoyado por el DAD, Servicio Académico de Intercambio Alemán, y por la Fundación Confiar. Agradecemos a Casa Morada y a Radio Latente por su apoyo en la grabación.